Bien. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar orando entonces, así nos vamos poniendo un poco a tono para este día. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que hoy están reunidos, Señor, con este interés de aprender de ti, de conocerte cada día más, de conocer tu palabra y de crecer, Señor, como creyentes. Señor, te quiero pedir de que tu Espíritu Santo nos guíe en esto que vamos a compartir, Señor, que nos hables, Señor, a través de tu palabra, nos ayudes a crecer, nos transformes, Señor, y podamos conocerte cada día más, estar más cerca tuyos, Señor, y que podamos también crecer como grupo, Señor, como hermanos en Cristo, que nos relacionamos mutuamente, Señor, que podamos crecer en unidad también, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, bien, hoy es la última sesión de este año y vamos a hacer una pausa por 2 o 3 semanas, más que nada porque tenemos Navidad por delante y Año Nuevo, que Navidad cae jueves, obviamente, Año Nuevo también cae jueves, entonces bueno, vamos a tener 2 semanas que va a ser un poquito difícil. Preferí, en vez de pasarlo otro día, hubiéramos podido hacer eso, pero preferí que pudiéramos tomarnos un descanso para que todos pudiéramos enfocarnos en las fiestas, en la familia, y que podamos retomar en enero con nuevas fuerzas y con nuevo interés y entusiasmo como para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Entonces, bueno, hoy vamos a avanzar con un tema que de alguna forma está relacionado con la Navidad, que me gustaría, que tenía ganas en mi corazón de poderles compartir. Y el año que viene, cuando comencemos, probablemente vamos a estar en duda a ver si vamos a comenzar el 7 de enero o el 14 de enero, pero probablemente el primer jueves que comencemos vamos a estar tocando algún tema relacionado con el año nuevo y luego vamos a comenzar una serie nueva. Y bueno, también, como le decía a Adolfo hace un rato, está abierto para todos. Si alguno quiere escribirme, comentarme si algún tema le interesaría aprender o algún tema que le gustaría conocer más o que hay cierto debate o dudas o lo que sea, que puedan proponerlo y podamos analizarlo y podemos estar estudiando y poder enseñar eso. Porque no simplemente quiero traerles lo que a mí me parece importante para compartirles, sino que también quiero escuchar cuáles son los temas que a ustedes más le interesa poder conocer. Así que esa es la idea también. Así que siéntanse libres de contactarme si tienen algún tema que les interesaría aprender, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vimos una parte del pasaje, lo hemos visto varias veces, pero quería... Gaby, Sí. Te escucho, Martín. ¿cómo se llamaría hoy? ¿Cómo se llamaría hoy? Hoy vamos a ver el ejemplo de Cristo al hacerse hombre. Ese sería el objetivo, el tema de hoy. El ejemplo de Cristo al hacerse hombre. ¿Sí? Ok. Ok, un momentito. Ok, bien. Entonces vamos a leer. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2. Entonces vimos algunos de estos versículos, lo vemos varias veces, pero hoy vamos a volverlo a ver con otro enfoque que me parece que es súper importante. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses, que dice así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bien, entonces en estos pasajes nosotros hemos estudiado y lo hemos visto varias veces en todas estas clases que hemos estado dando. Hemos visto que el versículo 5 en adelante está hablando de cuestiones relacionadas con la naturaleza de Jesucristo. Está diciendo, como ya lo hemos visto, no vamos a hacer tanto hincapié, pero a modo de introducción, hemos visto de que está diciendo de que Jesucristo existía en forma de Dios. Jesucristo era Dios, ¿sí? Y se presentaba en forma de Dios. Pero además dice que no solamente era Dios, sino que además dice de que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y hablábamos de que esto de que se despojó a sí mismo habla de que él dejó su gloria como Dios y tomó forma de siervo, haciéndose un ser humano. ¿Sí? Y en su forma de ser humano dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en estos versículos hemos visto esta cuestión de la esencia de Jesucristo, que siendo Dios y en su esencia de Dios, Él decidió despojarse de su gloria para tomar esencia humana, agregar esencia humana a su deidad y hacerse hombre. Entonces hemos visto esta cuestión, como se dice en filosofía ontológica, que tiene que ver con el ser de Jesucristo, como quién es Él. Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Pero Pablo está mencionando este tema, Pablo está hablando de la esencia de Jesucristo, pero con un fin en particular, está queriendo resaltar una actitud de Cristo. Fíjense que dice, versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud. Otras versiones dice este sentir, pero habla de esto, no es que simplemente Jesucristo sintió algo, sino que está hablando de que debemos tener el mismo sentir, la misma actitud, la misma disposición, la misma intención que tuvo Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cuál es esa actitud que tuvo Jesucristo? ¿Cuál fue la actitud? Que siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿sí? No consideró el ser igual a Dios como algo de lo cual glorificarse o de lo cual honrarse. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poquito más esta idea y vamos a volver entonces desde el versículo 1. Fíjense cómo dice. Por tanto, dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, Pablo está diciendo a los filipenses, haced completo mi gozo. O sea, hagan que yo me pueda gozar, que me pueda alegrar, pueda estar feliz. Y Pablo dice, ¿cómo es que ustedes me van a hacer feliz a mí haciendo esto? Siendo del mismo sentir. No solamente siendo del mismo sentir, sino que además conservando el mismo amor. Además, estando unidos en espíritu, o sea, siendo unánimes, eso es lo que está diciendo, dedicados a un mismo propósito. Esta es la forma que Pablo dice que van a lograr que él tenga gozo. Esto es similar
o es la idea de un pastor que está pidiéndole a su congregación de que sean unidos entre ellos. ¿Sí? Y que cuando el pastor ve que su congregación es unida, entonces eso hace que el pastor se goce al ver la unidad de su iglesia. La misma posición o la misma idea lo podemos ver de Dios al ver que su iglesia está unida, que los creyentes, aquellos que creen en Él, estén unidos. ¿Sí? Pero fíjense que da algunos detalles. Dice, no hagan nada por egoísmo o no hagan nada por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Esto es lo que está recalcando Pablo. Pablo está diciendo, tengan una actitud humilde entre ustedes. ¿Para qué? Para que mejor dicho, ¿de qué forma? De la forma en que cada uno debe considerar al otro como más importante que a uno mismo. No quiere decir entonces que yo debo, no quiere decir que yo me tengo que menospreciar a mí mismo, sino que lo que está diciendo es que cada uno de nosotros debemos resaltar la importancia de los demás, debemos reconocer las necesidades de los demás, debemos reconocer a nuestros hermanos, ¿sí? Entonces dice que debemos tener una actitud humilde considerando la importancia de los otros y de las necesidades de los otros. ¿De qué forma entonces? No buscando cada uno por sus propios intereses, no buscando yo lo que me beneficia a mí, sino buscando yo lo que beneficia el interés de los demás. Y si yo busco el beneficio de los demás, de mis hermanos en Cristo, y mis hermanos en Cristo todos tienen la misma actitud, entonces todos como iglesia vamos a estar unidos y fortalecidos porque todos estamos buscando el interés de los demás y entonces nos vamos a bendecir mutuamente, ¿sí? Buscando el interés de los demás, ¿sí? Pero fíjense que Pablo dice algo también que es bien importante. Él comienza con unos condicionales. Está diciendo, si hay algún estímulo en Cristo, o sea, si alguien reconoce que la realidad de Jesucristo lo estimula y lo anima y lo alienta en la vida, si hay algún consuelo de amor, si reconocemos que el estar en Cristo es un consuelo para nosotros, si hay alguna comunión del Espíritu, o sea, si realmente podemos comprender que al estar en Cristo debemos estar en comunión, si hay algún afecto y compasión, ¿sí? Si reconocemos la importancia entonces del amor mutuo, entonces podemos hacer completo el gozo, no solamente, bueno, de Pablo ya murió, ¿no? Pero de nuestros pastores, de Dios mismo, del mismo Jesucristo, ¿sí? Podemos traer gozo también al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos siendo unidos como cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo está apuntando a esta idea, ¿sí? Está apuntando a la idea de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿A través de qué? A través del reconocimiento de todo lo que Dios hace por nosotros en cuanto a que nos estimula, nos consuela, Él nos trae unidad, nos trae afecto, nos trae compasión, ¿sí? Pero esto debe producir en nosotros que debemos tener esta intención de mantenernos en amor, de estar unánimes, unidos entre nosotros y dedicados todos a un mismo propósito. Otro día podríamos hablar del propósito, cuáles podrían ser los propósitos como iglesia. Y seguramente aquí va a entrar el propósito de predicar el evangelio y el propósito de dar gloria al Señor, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma? ¿Cómo logramos esto? No haciendo nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, considerando a los demás más importantes que a uno mismo,
no buscando nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Teniendo esto en claro, Pablo continúa y empieza a poner el ejemplo de Jesucristo para que a nosotros se nos afirme la idea de la importancia que tiene que nosotros estemos con una actitud humilde. Dice entonces Pablo, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. O sea, si Cristo Jesús tuvo una determinada actitud, nosotros también debemos tener esa misma actitud. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro modelo a seguir. No quiere decir de que nosotros tenemos que copiar las cosas que Cristo hace por ser Dios, pero tenemos que copiar el corazón y la actitud que Cristo tiene para con todos. Entonces, nosotros debemos imitar, copiar la actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? ¿Cuál actitud? La actitud de que cuando Él era Dios, o mejor dicho, sigue siendo Dios, cuando Él estaba en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como algo por la cual Él decir, yo acá soy Dios y todo el mundo me tiene que obedecer. Jesucristo no tuvo esa actitud. Un segundo. Bien, entonces, si Cristo, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, entonces, ¿cómo es posible que nosotros, siendo humanos, nos aferremos a las cosas que nosotros creemos que nos traen gloria? Cristo, siendo Dios, no se aferró a esa idea de ser Dios, sino que es lo que hizo, se despojó de su gloria. ¿Sí? Por eso, de esta forma podemos entender de que aquí habla de gloria. ¿Sí? Dice, sino que se despojó a sí mismo. No está hablando que se despojó de su esencia, porque en el contexto de que está hablando de la actitud de humildad. ¿Sí? Entonces, Cristo, ¿qué hizo? Se despojó de su gloria. ¿Y qué hizo? Tomó forma de siervo. ¿Cómo es posible que Dios mismo haya tomado forma de siervo? Y eso debe impactar nuestra cabeza, debe impactar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Entonces, dice que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Y qué significa en este contexto de que Él tomó forma de siervo? De que se hizo hombre. Ahora, nosotros somos seres humanos. Como seres humanos, ya eso nos pone a nosotros en la posición de ser siervos. ¿Sí? Esto es lo que hizo Jesús. Él se despojó de su deidad y se hizo hombre y tomó forma de siervo. O sea, ¿cómo tomó forma de siervo? Haciéndose semejante a los hombres, haciéndose un ser humano. ¿Sí? Y además dice, no solamente que tomó forma de siervo, sino que siendo un ser humano, hallándose en forma de ser humano, continuó más allá y ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. O sea, Dios, o Dios Hijo, Jesús, sí, Dios Hijo, vamos a decirlo así, se despojó de su gloria, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y siendo hombre, no le alcanzó eso. No le pareció suficiente hacerse hombre, porque él podía haberse hecho hombre y venir directamente como el rey a quien todos debían obedecer. Pero no hizo eso, sino que siendo hombre, además, se humilló a sí mismo.
no le alcanzó con hacerse hombre, sino que siéndose hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora vamos a ver un poquito este tema de ser obediente hasta la muerte. Vamos a ir a Mateo 26, 39. Denme un momentito, por favor. Bien, entonces dice, Mateo 26, 39, fíjense lo que dice. Esto es en el Getsemaní, en el huerto, cuando Jesús va a hacer esa última oración al Padre antes de morir. Y dice que adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Sí? Entonces, fíjense esta idea de que Jesucristo se hizo hombre y como hombre se hizo obediente ¿a quién? Al Padre. ¿Sí? Y aún en el Getsemaní, aún en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor dificultad, él oró al Padre, él expresó su deseo, pero ¿qué es lo que hizo? La voluntad del Padre. Él dijo que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Fíjense, qué tremendo. Se hizo obediente y obediente hasta la muerte. ¿Sí? Fíjense, es la actitud de ir aún mucho más allá. ¿Sí? No solamente se hizo hombre, sino que además se humilló a sí mismo. Si Dios mismo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de ser humano y eso lo considera ser un siervo. Y además, siendo siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué razón tenemos nosotros para guardar orgullo, egoísmo o vanagloria? Ninguna. Nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Hacer todo con humildad, considerando a los otros como más importantes que a nosotros mismos. Porque esto es lo que hizo Cristo Jesús. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Se hizo hombre y siendo hombre aún se humilló hasta la muerte, ¿sí? Fíjense lo que dice Juan 10, 17 y 18. Por eso el Padre me ama, dice Jesús, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por su propia voluntad para obedecer el mandamiento del Padre. Aún Romanos 5:19, fíjense lo que dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Está diciendo, así como todos estamos bajo maldición por el pecado de Adán, así también por la obediencia de Jesucristo de ir hasta la muerte, entonces nosotros somos considerados justos. Estamos viendo la importancia, el efecto de la obediencia de Cristo. ¿Sí? Y dice también Hebreos 5:8, dice así, dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. No quiere decir esto de que él antes era rebelde y tuvo que aprender a ser obediente, sino de que en su humanidad probó lo que era ser obediente al Padre, padeciendo, sufriendo por nosotros, o sea, sufriendo el castigo por nosotros. Tenemos que resaltar, estamos tratando de resaltar la actitud de Cristo. Porque si Cristo tuvo tal actitud, la misma actitud entonces tenemos que tener nosotros. Y esta actitud cuando la vemos, justamente la vemos aún en su propio nacimiento. Y lo que hablamos la semana pasada de este concepto de que Jesucristo vino, o sea, es todo parte de un solo plan, donde cada una de las partes es importante. La parte de, por un lado, en que se despojó a sí mismo y se hizo hombre en su nacimiento, y entonces luego la parte en que siendo hombre se humilló
hasta lo sumo en la muerte. Y no solamente en la muerte, sino en la muerte de cruz, ¿sí? Que es una de las peores muertes de todas. Fíjense lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Hay un versículo que dice, maldito todo aquel que es muerto en un madero. No lo voy a encontrar ahora, pero dice así el versículo. Era una maldición para los judíos morir en una cruz. O sea que no solamente él murió, entregó su vida en la muerte, sino que murió la peor muerte para un judío, que era la muerte de cruz, porque era considerada una maldición. Entonces podemos ver cuál es la actitud de Jesucristo. Una actitud de humildad, de despojarse de su gloria, de hacerse un ser humano y aún como ser humano humillarse hasta lo sumo. La misma actitud debemos tener nosotros. Bien, entonces dice, fíjense esto, porque es bien importante cómo continúa. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Por este sacrificio, por todo esto que hizo Jesucristo, de venir al mundo, haciéndose hombre, como hombre humillarse, y aún estando humillado, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios, ¿qué hizo? También le exaltó. Y esto es bien tremendo, es bien tremendo. No quiere decir entonces que nosotros debemos humillarnos a nosotros mismos para que Dios nos exalte. No está diciendo eso. Porque aun si nosotros nos humilláramos todo lo máximo que podamos, nosotros no lograríamos humillarnos tanto como se humilló Cristo. Entonces nosotros no debemos humillarnos buscando que Dios sea el quien nos exalte a nosotros. Pero sí debemos reconocer que así como Él se humilló, entonces Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios no lo dejó a Jesucristo humillado, sino que es lo que hizo, lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Vamos a leer Mateo 28:18. Fíjense lo que dice. Y acercándose Jesús, esto es después de haber muerto y haber resucitado, dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él era del muerto y resucitado, y él estaba a punto de ascender. Cuando Jesucristo asciende al cielo, en ese momento Dios le da toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Dios exalta a Jesucristo y le da toda autoridad. Y no solamente que lo exalta y le da toda autoridad, sino que además le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense, vamos a leer Efesios 1:21. Fíjense, dice, muy por encima de todo principado, vamos a leer el versículo antes. Dice, hablando del poder que resucitó de los muertos a Jesús, dice, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en sus lugares celestiales. Dios le dio el lugar de autoridad a Jesucristo, muy por encima de todo principado, autoridad. A ver un momento. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Dios le dio un nombre que es mayor que el de todo nombre de todo lo que haya existido en el cielo y en la tierra. Esa es la idea. Entonces, ¿qué quiere decir de que su nombre es mayor que todo otro nombre? Quiere decir, habla de su importancia, ¿sí? Está hablando de
el lugar de preeminencia que le corresponde. Si el nombre en sí mismo de Jesús es un nombre, si el nombre en sí mismo no es, ¿cómo decir? No tiene poder su nombre porque no es místico, ¿sí? Está hablando de que el nombre de Jesucristo está exaltado por sobre todas las cosas porque está puesto en eminencia por sobre todas las cosas. Pero esto es resultado de su sacrificio, ¿sí? Bien, ahí me compartía Martín el versículo Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos... vamos a buscarlo. Gálatas 3:13. Bien, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que cuelga en un madero. Perfecto, este es el versículo que hablábamos antes. Está hablando de la maldición que representaba la muerte de cruz, ¿sí? Bien, entonces dice, que entonces Dios le confirió un nombre que es sobre todo nombre, o sea, Dios lo puso en la mayor exaltación posible y todas las cosas entonces ahora son de menos importancia que Jesucristo. Dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿sí? Que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto es bien importante también. ¿Por qué? Porque hoy no lo vemos, hoy no vemos de que todas las cosas están sujetas debajo de sus pies, pero lo veremos en el futuro. Algunos se van a arrodillar por su propia voluntad, porque vamos a reconocerlo a Jesucristo como Dios y como Señor de todas las cosas. Otros van a ser forzados a que se arrodillen delante de Dios. Todo aquel que se revela en contra de Cristo va a tenerse que arrodillar a la fuerza delante de Él. Porque así como vino en un momento, en su humillación, en su humildad como siervo, vendrá de nuevo como rey. Hoy Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, recibiendo todo poder y toda autoridad para que cuando Él regrese, entonces todo el mundo se humille y lo reconozca como Señor. Y esto es lo que dice en este versículo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero toda lengua quiere decir todo. O sea, lo que está en el cielo, los ángeles, lo que está en la tierra, los hombres y la creación, y lo que está debajo de la tierra, aún los demonios. Todas las cosas se tienen que sujetar delante de sus pies. ¿Por qué? Porque el primero vino en su humillación. Y eso es Navidad. Es reconocer que el mismo Dios se despojó de su propia gloria y se hizo hombre para que siendo hombre se humillara y hiciera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, luego, Cristo va a venir en su exaltación. Entonces, si hay un punto importante en qué significa Navidad, Navidad significa que el mismo Dios y creador del universo se humilló hasta lo sumo. Eso es Navidad. Pero nosotros tenemos que recordar bien que Cristo se humilló, pero no va a quedar humillado. No es que Cristo se humilló eternamente. Cristo se humilló, se hizo hombre, pero no va a quedar así. Entonces, lo que hablábamos el otro día, cuando vemos al bebé Jesús, vemos ese bebé, lo vemos ahí, entendemos, lo vemos, digo, me refiero cuando esta imagen mental de ver el bebé en el pesebre, porque Jesús no está más, no es más un bebé, ¿sí? Pero cuando lo vemos así, en esta imagen mental, o lo imaginamos el bebé Jesús, ¿sí? Y recordamos su nacimiento, recordamos el nacimiento del mismo Dios que se hizo hombre y vino humillado, vino a servir, vino a ponerse al servicio del mundo y a ponerse en obediencia a Dios primeramente. ¿Sí? Pero debemos entender y debemos saber de que ese bebé, ese hombre,
que está en humildad, ese hombre que es siervo, no va a quedar así, sino que en un futuro va a venir con toda su gloria y delante de él se va a doblar toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No es simplemente que él va a mantenerse en esa humildad, sino que él va a ser exaltado por sobre toda la creación y toda la creación va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Es un poco más que simplemente ver a un bebé Jesús. Es entender su exaltación. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y de nuevo, no está diciendo aquí, puede haber otros versículos que sí lo digan, porque de hecho hay versículos que dice que al que se humilla Dios lo va a exaltar, y está bárbaro, y podemos estudiar eso en ese momento, ¿sí? Cuando veamos esos versículos. Pero aquí no está diciendo que si nosotros nos humillamos Dios nos va a exaltar. No está diciendo eso aquí, en este pasaje. Aquí lo que está diciendo es que nosotros debemos humillarnos como Cristo se humilló. Pero Cristo no se humilló para quedar humillado, sino que Cristo se humilló y ahora Dios lo exalta y lo exaltará hasta lo sumo. Entonces, nuestra posición, ¿cuál debe ser? Debe ser humillarnos todo lo máximo que podamos. Esto no quiere decir, no habla de tener una baja autoestima, no habla de tener una baja autoestima. ¿Habla de qué? Habla de tener una actitud de servicio para nuestros hermanos, en Cristo primeramente, ¿sí? Tener una actitud de servicio, ¿sí? Y no solamente teniendo una actitud de servicio, sino que además considerando a los demás como más importantes que a nosotros mismos. De esa forma, nosotros vamos a llevar gloria a Dios. Eso glorifica a Dios, eso exalta su nombre, eso lo pone a Dios en primer lugar, siempre. Bien, esto es lo que les quería compartir y creo yo que está bien relacionado con la Navidad por este aspecto, por poder ver a Jesucristo como vino como siervo, pero que vendrá luego como Señor. Amén. Bueno, bien, hasta aquí por hoy, pero me gustaría saber si hay algún comentario, alguna opinión, algo para compartir. Bien. Gabriel, Sí. no, bien, bien, porque estamos. En realidad, ¿qué es lo que, a ver, si nos lo puede explicar bien, qué es lo que festeja el mundo con Navidad? ¿El cumpleaños? ¿Qué es lo que festeja? Es bien difícil, se mezclan muchos aspectos. Sí, se festeja el nacimiento de Jesús. Y la verdad es que no se puede saber cuál es la fecha exacta del nacimiento de Jesús. No se ha llegado a una conclusión. Eso quedó establecido por la Iglesia Católica y está bien. A nosotros no nos interesa mucho si lo festejamos en la fecha correcta o no. De hecho, se calcula de que aún el calendario está como 4 años desfasado, entre 2 y 4 años desfasado, así que a lo mejor deberíamos estar en el año 2022 o 2024 ya. O sea, no nos importa tanto la fecha. Sí, Nosotros aprovechamos para reconocer el nacimiento del Salvador, ¿sí? Pero el mundo, primero, digamos, el catolicismo digamos, trató de festejar el nacimiento del Salvador, pero sí se mezcló con muchas cuestiones paganas que a nosotros no nos interesa. Y tampoco vamos a ponernos a hacer un estudio ahora sobre la influencia pagana o de los incrédulos o de otras religiones que se han mezclado con lo que hoy nosotros festejamos en Navidad. Realmente nosotros no estamos teniendo ese punto de vista. Entonces, no me gustaría entrar ahora tanto en ese aspecto de decir, está bien que pongamos el arbolito de Navidad o no está bien que pongamos el arbolito de Navidad, está bien que pongamos el pesebre o no. No estamos tratando de enfocarnos en eso, ¿sí? Pero definitivamente el mundo mezcló el nacimiento de Jesucristo con un sacerdote Santa Claus que regalaba regalos y
se ha mezclado con tantas cosas. Entonces, el mundo simplemente festeja como un festejo más, y aún más, estoy seguro de que aún el 9 de julio, la independencia de Argentina, yo creo que ni siquiera mucha gente se acuerda de que el 9 de julio es la independencia argentina, es feriado y punto. La gente no presta tanto atención del origen de las fiestas. Entonces, ¿qué festeja el mundo? Una mezcla de muchas cosas que no lo sabe muy bien nadie, digamos. Pero, ¿qué es lo que festejamos nosotros? Nosotros festejamos que Dios se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo por nosotros, ¿sí? A mí me preguntan, me suelen preguntar a veces si entonces qué es lo que, si podemos, si no podemos festejar, si qué es lo que hacemos, entonces, algo así. Y yo creo que les digo siempre lo mismo, que todo depende también de nuestro corazón, de cómo lo tomemos nosotros, que podemos participar, pero ¿qué es lo que estamos festejando nosotros? Nosotros nos podemos reunir con nuestros parientes, con amigos, pero también tenemos que ver qué hay en nuestro corazón, qué es lo que llevamos para estar en ese momento, ¿no? No sé si está bien lo que yo Sí, comparto. yo lo que diría es que hay aspectos morales que debemos mantener, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a mantener una postura con respecto al tema del alcohol, sin no excederse, mantener una postura, digamos, como creyentes en cuanto a los chistes, los comentarios que se hacen y ese tipo de cuestiones, vamos a decir, morales, porque somos creyentes y debemos mantenerlo. Fuera de eso, mientras que no estemos haciendo ninguna adoración a algo que no debemos hacer ninguna adoración, yo diría de que en este momento no estaría apuntando a tratar de cambiar algo, ¿sí? Cada uno como creyente sabemos, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, por ser súper católico, se va a arrodillar delante de la estatuita del pesebre o algo por el estilo, entonces obviamente nosotros no vamos a apoyar ese tipo de cosas, ¿sí? Pero más que eso, poder compartir una cena con la familia, poder compartir una comida, poder compartir un pan dulce o algo así, está perfecto, gracias a Dios por eso, pero nosotros sí sabemos que estamos reconociendo que Dios se hizo hombre por nosotros. Y en eso tenemos que darle mucho enfoque, ¿sí? Aún más, si le podemos compartir de la fe a nuestros parientes, mucho mejor también. Amén. Claro. Adolfo, no sé si querés preguntar algo. No, escuchaba de... Sí, Sí, esto yo lo veo también medio como comercial, todo en base de... sí, por supuesto. Pero ahora si uno, por ejemplo, tiene niños, ¿le va a hacer un regalo o no le va a hacer un regalo al niño? Yo no me haría muchos problemas. ¿Cuál es el problema hacer Claro, un de regalo al niño? consumo, Claro, de ahora comer. personalmente no me gustaría enseñarle a mis hijos de que existe Papá Noel porque eso no es verdad y es algo que ya es medio como peligroso en ese aspecto. Pero cuando dicen, por ejemplo, de que como que somos castradores o como que le cortamos la ilusión o algo así, o esa magia a los chicos. Que el mundo crea lo que quiera. Malvina dice es una mentira, y sí, es una mentira. Preferiría mostrarle la verdad de Jesucristo, que es mucho más grande y más importante y más tremenda que la mentira de Papá Noel. Bueno, es mi opinión, me parece a mí, ¿no? No, no, sí, está bien, está bien, está bien. No, sí, yo te estoy preguntando lo que dice la gente, porque dicen eso. Prefiero mentirle y no cortarle una ilusión, y muchos dicen eso. Claro, yo prefiero decirles la verdad y darles la ilusión, no la ilusión, darle la esperanza del pronto regreso de Jesucristo nuestro Señor, que es mucho más grande que la mentira de Papá Noel. Es mucho más impactante el próximo regreso de Jesucristo que Papá Noel. Malvina está escribiendo ahí y ella tiene mucha razón, este, porque yo todo lo que le estoy preguntando a Gaby, no es porque yo crea así, sino por lo que dice la gente, pero creo que Malvina está contestando muy bien ahí, que está escribiendo, ¿no?
Así que no sé si vas a preguntar algo más, Adolfo. No, estaba pensando que cuando yo era chico lo que más se escuchaba eran los Reyes Magos, no el Papá Noel. Los Bueno, Reyes Magos. los Reyes Magos quizás es Ah, un poquito más bíblico, porque los Reyes Magos, o sí, sea, hay sí, una historia real de los reyes que vinieron, los magos que vinieron del Oriente a traer adoración a Jesucristo. Bueno, claro, quizá podemos enseñar, no que los Reyes Magos van a venir a traerle un regalo, porque eso también es una claro. mentira, pero sí A podemos veces aprovechar la fecha para mostrar el pasaje de Lucas, capítulo 2, creo que es, en cuanto a los Reyes Magos le traen regalos a Jesucristo, que de hecho lo vimos ese pasaje la semana pasada y hablamos un poquito de esto, de que ellos traían regalos dignos de un rey a Jesucristo que acababa de nacer. Entonces, fíjense claro, esta historia hermosa para exaltar a Cristo que tenemos ahí. claro, claro. Sí, me acuerdo en esos tiempos que no se escuchaba esto ¿cómo es el Papá Noel? Eso no. Claro, sí, 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 No. Sí, sí. No, bueno, ahora me parece que le han dado más, en las últimas décadas, me parece que se escucha como más. Estoy sobre los 50, así que te podés imaginar en esos tiempos, parece que Papá Noel no sé, por acá, por estos lados, no recuerdo yo de. Y sí, sí, todo depende, pienso yo, de, no sé, estamos, viste, el mundo que en el mundo en que vivimos, donde todo es, la difusión y todos los chicos, viste, yo creo que en una familia de cristianos hay otra cosa, hay otra cosa de esto. No creo que al niño lo lastimemos, pues tampoco hay manera de, no sé, son otra cosa, ¿no? No sé, no sé cómo decir, Sí, cómo sí, sí, explicar. pero sí se entiende. Sí se entiende. Pero bueno, inclusive ahí están diciendo en el chat algunos que, por ejemplo, cuando los niños entran al jardín, o por ejemplo, algunos que, bueno, Malvina decía que le había enseñado a Lautaro sobre Papá Noel, después se convirtió y le tuvo que volver a enseñar. Y sí les quiero dejar, digamos, esta idea. No se lleven la idea de que entonces nosotros tenemos que ir a todos los cristianos que festejan Navidad y tenemos que ir a enseñarle de que está mal festejar la Navidad o algo por el estilo, porque no ese es el punto, ¿sí? Ni siquiera tenemos que ir menos a los que no son creyentes y tratar de hacerles cambiar la idea. Lo que nosotros tenemos que hacer es, primero y principal, reconocer la obra de Jesucristo. Cuando eso lo tenemos claro, entonces, después, ¿qué es lo que hacemos? Festejamos la obra de Jesucristo. Y si tenemos la oportunidad de compartirle a alguien para que entienda y pueda reconocer a Jesucristo, mejor también. Pero nosotros no estamos para andar sacándole la costumbre a la gente, ¿sí? Ni siquiera sus costumbres cerradas. En cuanto a nuestros hijos, por ejemplo, yo creo que es bien útil poderle enseñar la verdad y explicarle la verdad a los niños en todos los aspectos. Y explicarle, por ejemplo, a un niño que va a una escuela donde le van a enseñar de Papá Noel y explicarle, bueno, ok, nosotros no creemos en Papá Noel, ¿por qué? Por esto y lo otro. Creemos en Jesucristo porque hizo esto, hizo lo otro y enseñamos todo esto. Y explicarle además, el mundo, la gente que no entiende y no conoce a Jesucristo, festeja a Papá Noel porque no saben. Entonces festejan algo que está mal y explicarle para que ellos puedan entender y tampoco puedan estén juzgando a los demás, pero van a poder entender cuando le están enseñando algo errado y va a poder en su mente, en su corazón, descartar lo errado, entender por qué la persona le está enseñando algo errado, pero mantenerse creyendo en lo correcto y lo verdadero. Se lo podemos explicar, pero es importante que le expliquemos que no todo el mundo cree en Jesucristo, no todo el mundo se arrepintió de sus pecados y se volvió a Cristo, y como el mundo no se arrepintió de sus pecados y no se volvió a Cristo, entonces no pueden comprender el verdadero sentido de la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad lo comprenden aquellos que creen, que conocen a Dios y aman a Dios. Amén. Muy buena explicación. ¿Sí? Pero sin hacer que nuestros hijos rivalicen con el mundo, que ellos puedan comprender.
por qué nosotros creemos lo que creemos y por qué el mundo cree lo que cree. Si podemos enseñarles a los niños, yo pienso que los niños son suficientemente inteligentes para comprender lo correcto y lo incorrecto y para saber decidir qué es lo correcto, al menos en este tipo de cosas. Entonces hay que tenerle ese mérito, ese voto de confianza a los niños para enseñarles verdaderamente lo correcto y descansar de que ellos van a creer en lo correcto. ¿Sí? Sí, te lo leo. Nadia, ¿ibas a preguntar algo? Sí, no, iba a dar tal vez mi experiencia con mis chicos, ¿no? Que están en el jardín, que también incluso antes de empezar el estudio y sin haber antes, no soy ni bautizada ni nada, ustedes saben, estoy aprendiendo ahora muchas cosas, pero a mí me pasó, ¿no? Que nosotros le enseñamos a los chicos, le enseñamos que, bueno, Papá Noel no existe, y que, bueno, no, solo darles experiencia que es como más arduo el trabajo cuando los chicos entran al jardín, porque hay actividades, por ejemplo, decí que estuvimos este año en pandemia, que yo pude elegir qué actividades les daba y qué no, pero actividades que vienen con brujas, con calderos, con los duendes, bueno, y eso es un diario que tienen los chicos, y para los chicos el jardín es algo maravilloso, porque van a estar con otros niños, la seño es un referente, entonces es algo difícil con lo que luchar día a día, no imposible, porque es cierto que yo les explico a los chicos y ellos saben, ¿no? Pero está la recurrencia, vienen otro día y me preguntan otra vez, mami, papá no existe, y no existe esto, y bueno, lo ven por ahí por la calle, que está disfrazado, o que pasan por el barrio arriba de un caballo, mami, mira, y hay que estar ahí constantemente en estas épocas, ¿no? Porque en realidad los chicos se acuerdan solo en esta época, donde todo el mundo está como... Claro. Pero bueno, es eso, ¿no? Yo creo que tal vez Malvina, porque sus chicos ya son más grandes, y yo tal vez lo voy a vivir con los chicos cuando ya sean más grandes, este trabajo de explicarle ahora y de ser constante y de no decaer en esto, ¿no? En decir, bueno, sí, existe, está bien, existe, ya te voy a traer un regalito. No, yo a los chicos, yo sé, yo les explico y ellos entienden, pero a los 2 días ya me vuelven a preguntar de nuevo. Y Bueno, otra vez. En ese sentido, digamos, nadie dijo que sea fácil criar a los hijos. En ese sentido estamos súper claros de que no es para nada fácil. Y bueno, yo que tengo dos que tienen menos de 3 años, todavía me queda mucho por vivir y eso lo tengo súper claro, ¿no? No es fácil enseñarle a los niños, pero sí lo bueno es de que tenemos la oportunidad de enseñarle y aunque sea trabajoso, recurrente, podemos confiar en que Dios nos va a dar la sabiduría para hacerlo. Y ir adelante con fe y con constancia también para enseñarles. Eso totalmente es así, ¿no? Tal cual. Sí, es un trabajo del día a día, porque bueno, no solo es Papá Noel ahora, como Bueno, te ahora decía. Halloween, que se está usando mucho en Argentina, va a ir cada vez más difícil ese tema. Sí, Halloween Sí, es un todo tema también. eso es bastante complicado, pero bueno, hasta ahora los chicos los podemos retener porque son chiquititos y bueno, hasta ahora van bien, ¿no? Pero bueno, eso era mi experiencia contarles. Sí. Bueno, con lo del regalo, digamos, por ejemplo, si uno le hace regalo, si está perfecto, uno le puede hacer regalo. Lo importante es que le enseñe a decir, no, este regalo te lo compró papá y mamá, y porque queremos que estés contento, que estés feliz, como todos los niños también tienen regalo, mejor yo te traigo un regalo, buenísimo. No te lo trajo Papá Noel, ni tampoco te lo trajo Jesús, ¿sí? Jesucristo te ama, Él entregó su vida por nosotros, pero bueno, este regalo es para que puedas disfrutar como todos los niños, por ejemplo. Entonces uno le puede explicar la verdad, digamos, sin hacerlo sufrir, vamos a decir. Si puede Hasta uno, incluso, obviamente, si puede económicamente, a veces uno no puede económicamente, es otro tema, ¿no? lindo. No, hasta incluso en ese sentido, por ejemplo, a los chicos he tratado de darles regalitos en cualquier momento del año, cosa de que sientan o de que no sientan que solamente en Navidad o solamente en su cumpleaños tiene que estar
eso de regalarle algo, sino que el regalo puede ser algo que se puede dar en cualquier momento de la vida, que no tiene que esperar a la fecha de Papá Noel, a la fecha de Navidad, o esas cosas, porque ahí también ellos les genera como un interés especial a estas fechas y a todo ese circo que se arma alrededor. Exactamente. Y porque no siempre tenemos plata para Papá Noel, para estas fechas. Entonces, Papá Noel no siempre tiene. Sí, 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 sí. Dice Malvina también, bueno, ella había dicho que agradecía a Cristo que ahora ellos saben y les va enseñando poco a poco, ¿no? Y después dice que también, bueno, ella tiene a Ezequías también, que es pequeño también. Dice que todavía le sigue preguntando, sí, que hay que enseñarle constantemente. Sí, sí, es así. Es así. Sí. Sí. Bueno, pero estamos ahí, estamos enseñándole. Y como padres sí es nuestro rol enseñarle a nuestros hijos. Pero bueno, vamos poco a poco, ¿sí? Sí, Entonces, sí. Yo creo, Gaby, que a los chicos ahora hay que explicarle que Papá Noel no puede llegar, no puede venir por el coronavirus, Claro. y bueno, por lo tanto no va a haber regalo. Sí, sí, sí. porque se murió por el coronavirus y ya está. Ya no, Pero bueno, de todas maneras, fíjense que cómo presentamos la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy la presentamos desde el punto de vista que tenemos que ser humildes. Humilde no significa que vamos a dar el brazo a torcer frente a malas enseñanzas, pero ser humilde significa tener una actitud donde nosotros no nos consideremos a nosotros mismos como algo sobre de qué sentir honor o algo por el estilo. Porque si Cristo, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo siervo, entonces nosotros tenemos que tener esta misma actitud, inclusive para con el mundo y con aquellos que creen o que festejan la Navidad como que si fuera, digamos, algo, no sé, que la festejan a la Navidad de una forma que no es correcta o que no está bien o algo por el estilo. Entonces nosotros no tenemos que tener esa actitud condenatoria frente a los demás. Sí tenemos que tener una actitud que pueda enseñar a nuestros hijos lo correcto y que podamos vivir un tiempo de adoración a Dios correcto, ¿sí? Pero sin tener una actitud de orgullo, que es exactamente lo que Cristo está lo que, mejor dicho, Pablo está tratando de enseñar en contra de tener ese orgullo, viendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tengamos esa actitud, sobre todo con los que son hermanos creyentes, aún aquellos que siendo creyentes quizás festejan de una forma incorrecta la Navidad. ¿Sí? De hecho, no hay mandato en la Biblia de que nosotros debamos festejar la Navidad. Lo festejamos porque lo festejamos y reconocemos la venida del Salvador, pero bueno, no hay un mandato de la Biblia de festejarlo tampoco de ninguna forma. Listo, Gaby. Amén. Amén. Bueno, hermanos, damos por cerrada esta clase, pero bueno, varias cosas. Número 1, vamos a entrar en receso. Vamos a esperar hasta principio del año para tomar y reiniciar de nuevo. Poco a poco, quizás ya en los primeros días de enero les voy a confirmar si vamos a comenzar el 7 de enero o el 14 de enero, pero no creo que pasemos del 14, vamos a tratar de retomar para no enfriarnos, ¿sí? Vamos a empezar con tema nuevo. Probablemente en la primera clase vamos a dar algo relacionado con el nuevo año y luego vamos a empezar con una nueva serie, si Dios quiere. Bastante interesante me parece a mí, pero estoy abierto, como ya le dije varias veces, a que me escriban, me digan, queremos aprender de tal tema, tal otra cosa nos gustaría ver, o dudas que tengan y que podamos armar alguna clase o alguna pequeña serie sobre algunos temas puntuales que les interese. Me parece que eso está excelente, siéntanse con libertad para escribirme. También, si necesitan oración o un apoyo de cualquier forma, pueden escribirme en todos estos días, no hay ningún problema. Mi teléfono está abierto para que me llamen, me escriban, siéntanse libres en ese aspecto. Y también con respecto a lo del grupo de estudio, que estábamos avanzando con Romanos, no he podido responder en estos días. Mañana voy a hacer todo lo posible para cerrar la última tarea y pasarle también un último ejercicio opcional a los que lo quieran hacer. No va a ser obligatorio, pero opcional a los que quieran hacer un último ejercicio. Y luego también vamos a hacer una pausa, probablemente hasta fin de enero. No vamos a comenzar más hasta por lo menos las últimas semanas de enero, quizás febrero, vamos a ir viendo.
y probablemente vamos a empezar con otra serie, así que vamos a abrir la puerta a que otras personas puedan sumarse. Vamos a decir cuál es el tema, el que quiere inscribirse se inscribe y comenzamos con ese estudio, y el que no puede estar en libertad para eso. Así que también eso les quería decir. Sí, Estela, ¿querías decir algo? Que podríamos hablar del tema del Espíritu Santo. Uno de los temas que me gustaría que lo charlemos. Sí, puede ser. El Espíritu ¿Les Santo. interesa a los demás que hablemos sobre la obra del Espíritu Santo? ¿Sí? Sí. Buenísimo. 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 Entonces, probablemente lo que voy a estar haciendo, lo que me gustaría hacer es intercalar. Entonces, por ejemplo, hablar. Esta serie, por ejemplo, que están proponiendo del Espíritu Santo es un tema súper importante, entonces probablemente intercalemos. Por ejemplo, un jueves vemos sobre la serie del Espíritu Santo, el jueves siguiente sobre otra serie que estoy preparando, semana siguiente volvemos a la serie del Espíritu Santo, la siguiente volvemos a la otra serie, entonces como para ir intercalando y que sean diferentes temas, como para que sea un poquito más dinámico también. Así que, pero bueno, voy a preparar ese Y tema algún de... debate también. Sí, lo de la serie del Espíritu Santo va a ser bien difícil, bien para debatir también, así que es un tema bien importante y que hay mucha confusión y que podemos ver detenidamente. Sí. Sí. Bueno, hermanos, no los retengo más. Les quería decir, muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo para todos, que lo disfruten, que comience el año con todas las fuerzas y por supuesto estamos aquí para servirle en todo lo que necesiten. Bueno, que lo disfruten con la familia y sobre todo en alabanza y adoración a Dios. Amén. Gracias, hermano. Igualmente. Gracias. Gracias. Felicidades para todos. Feliz Navidad. Igualmente para usted, profe, para todos los Para compañeros. todos los compañeros. A ver si lo podemos ir a visitar. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones.